Dios le bendiga, hermano, en este día. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, mi hermano. Dios es bueno con nosotros, aunque si nosotros tuviéramos que pagar un precio por obtener la misericordia de Dios, yo creo que ninguno de nosotros la obtendría, mi hermano. Mas, sin embargo, es un regalo de Dios. Es tan magnífico el Señor con nosotros, que aún no siendo merecedores de su gracia, Dios derrama de su amor, de su paz, de su gozo en nuestras vidas, hermano. Espero que allá donde se encuentre usted en este momento, la paz y la gracia de Dios sea con usted, como lo es en este lugar donde estamos nosotros en esta hora. Yo lo invito, mi hermano, a que nos pongamos delante de la presencia de Dios. Busquemos el rostro del Señor para que en esta hora el Señor nos bendiga, el Señor nos ilumine, el Señor nos dé un nuevo conocimiento en nuestras vidas. Vamos a orarle al Señor, mi hermano. Bendito Padre Dios, bendito y alabado seas, Padre Santo, en este día. En esta hora, Señor, está tu pueblo reunido, Señor, buscando tu rostro, Padre. Nos reconocemos faltos, Señor mi Dios, porque tú sabes nuestro caminar. Tú sabes cada instante de nuestra vida, Señor. Tú sabes nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir, bendito Padre. Delante de tu presencia, Señor mi Dios, estamos desnudos, Señor. Tú conoces de lo que está lleno nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra alma. Seguramente encontrarás raíces de amargura, bendito mi Dios. Te rogamos nos perdones, Señor, por todas esas raíces de amargura, de envidia, de coraje, de enojo, de ira, de contienda, Señor. Te rogamos, Padre, que por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo nos limpies y nos restaures en esta hora, Señor mi Dios. Gracias te doy, Señor mi Dios, por la vida de todos mis hermanos, Señor, que disponemos este tiempo, Señor, para buscar tu rostro, para entender tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, que me uses como ese vaso útil delante de tu presencia, Señor mi Dios. Toca mis labios, Señor, con esos carbones encendidos de tu altar, bendito Padre. Haz que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta hora, Señor, que abra el corazón, la mente de mis hermanos, al igual que la mía, para entender tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, sea grabada en nuestros corazones y que seamos hacedores de ella, bendito Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, en sus hogares, en sus trabajos. Para mi hermano que está en un hospital, Señor, en su cama, que si tiene alguna enfermedad, Señor, te ruego misericordia de ellos, que tú los bendigas, los sanes, Señor, que los saques en victoria, bendito Padre, que suplas nuestra necesidad, Señor mi Dios. En esta hora, Padre Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Reprendemos, Padre Santo, al espíritu inmundo, a los gobernadores de las tinieblas, a la serpiente antigua, a todo, al enemigo, Señor. Lo reprendemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, para que en este momento, Señor, no haya nada que nos distraiga delante de tu presencia, Padre, y que podamos tener un entendimiento pleno, Señor, y que seas tú, Padre Santo, el que nos hable en este momento, Señor mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote, Señor, que abras las ventanas de los cielos, que tu bendición sea derramada en los corazones, en la mente de mis hermanos como en la mía, Padre. Te lo pedimos, Señor mi Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina a tu diestra por los siglos de los siglos. Amén, Señor mi Dios. Mi querido hermano, espero en Dios que ahí en su hogar, donde usted se encuentra en esta hora, usted tenga esa paz, ese amor y ese gozo que el Señor nuestro Dios nos da todos los días de nuestras vidas. Si es muy cierto, son tiempos difíciles, tiempos que nos han llevado a estar en nuestros hogares, a tener esa convivencia, esa paz, a
a estrechar esa relación familiar. Esta situación que se lleva a nivel mundial, que a nosotros también nos ha afectado esta pandemia, nos ha hecho ver y reconocer que algunos de nosotros hemos no educado de una forma correcta a nuestros hijos. Yo sé, mi hermano, usted que es padre de familia, y tu hermano que eres hijo en casa, has escuchado frases como saca la basura, apaga el televisor, limpia tu cuarto, haz la tarea, estudia, y probablemente tú no has hecho caso de estas palabras. A ti, mi hermanito, seguramente te da lo mismo, o ha llegado a tal grado de que, pues bueno, se me olvidó, no pasa nada. Nosotros como padres, pues somos tolerantes, permisivos, y muchas veces dejamos que las cosas pasen sin mayor problema. Pero nosotros, con este simple hecho de dejar pasar cosas tan simples como que los hijos no nos obedezcan, o que nosotros no seamos esos padres que eduquen a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, estamos mal delante del Señor. Usted se preguntará, ay, pues qué drástico el hermano, ¿no? O sea, pues si el niño no recoge, pues no pasa nada, pues ya lo recoge la mamá o lo recoge el papá, o si usted tiene la oportunidad de alguien quien le ayude en casa, pues bueno, hay quien lo haga, ¿no? Pero no es tan simple delante del Señor. Delante del Señor tiene un trasfondo, tiene una consecuencia grave delante de Dios. Muy probablemente el niño, al no obedecer, él podría darle miedo la reprensión, el castigo que el padre puede imponer. A lo mejor un castigo corporal, como darle una sobada en las pompas, o a lo mejor un castigo de, pues te voy a castigar el celular, no vas a ver la tele, no vas a salir. Pero pues el niño es, en nuestra época actual, son cosas como que las hemos ido dejando a la ligera. Muchos de nosotros nos hemos descuidado delante de Dios, y el día de hoy yo no quiero ser carga en nuestros corazones. Yo estuve pensando y le estuve rogándole al Señor que me iluminara, que me diera algo que nos edificara. Y me puse a pensar en esto tan simple que es cotidiano, que si usted es padre, o si es hijo, o si es nieto, o si tiene usted nieto, esta actitud la hemos ido tomando muy a la ligera. Nos cuesta como padres reprender a los hijos, nos hemos hecho padres un poco más permisibles. Si usted es contemporáneo mío, yo ando pues ya en 46 años, usted no me va a dejar mentir. Usted acuérdese, si usted y yo, si íbamos de visita a una casa y nosotros estábamos haciendo desorden, un poco más de ruido, bastaba el hecho de que nuestros padres voltearan y se nos quedaran viendo para nosotros comportarnos como se debía. Y si somos honestos, en esta actualidad los niños ya no nos obedecen. Hemos caído en esa parte de ser padres permisibles. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos que aplicar la palabra de Dios que viene en la Biblia en nuestras vidas. Yo lo invito a que empecemos a involucrarnos en la palabra de Dios conforme a este tema. Acordémonos lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, donde dice Dios que Él establece un día para juzgar el mundo. Y este versículo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
Y si hacemos una complementación con Juan capítulo 5, versículo 29, que dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Usted se preguntará, ay, es bien drástico el hermano. No, porque si usted me acompaña, y este va a ser nuestros capítulos y nuestros versículos centrales en este día, usted acompáñeme en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, y si nos alcanza el tiempo veremos el 4. Pero ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1, es bien clara la palabra de Dios con este tema. Dice, hijos, ¿a quién se refiere la palabra? A nuestros hijos. O si usted y yo tenemos papá todavía, pues nos podemos poner en esa postura. Dice, obedecer ¿en quién? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si usted se fija en estos versículos, que son los 3 primeros versículos de Efesios 6, va dirigido a los hijos. Exhorta a los hijos, pero involucra también a nosotros los padres. Notemos que este mandamiento, estos versículos, citan el 5º mandamiento de la ley que Dios entregó a Moisés. Usted acuérdese lo que dice Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Aquí nosotros podemos ver que Pablo, que es quien escribe esta carta, Pablo ahora sí que resalta este mandamiento. Este mandamiento es especial. Espero que en otro día tengamos oportunidad de hablar precisamente de la ley que Dios nuestro Señor le entrega a Moisés en el Sinaí. Pero Pablo resalta este mandamiento. ¿Por qué? Porque este mandamiento tiene una promesa. Lleva implícito un premio, por así decirlo. Generalmente nosotros pensamos que el obedecer a nuestros padres pues es algo obligatorio, y en cierta forma lo es. Aquí en este versículo nosotros vemos las diferentes formas que dice, obedece en el Señor a vuestros padres. El que nuestros hijos no nos obedezcan a nosotros, no nada más nos faltan el respeto a nosotros como padres, también están faltando a Dios, están cometiendo pecado delante de Dios. Si bien es muy cierto que si nuestros hijos son obedientes y caminan delante de Dios, y se cumpliera esta palabra en ellos, algunos de ustedes me van a decir, bueno, ¿y aquel hijo que se muere en un accidente? Bueno, pues se murió en un accidente, mas no se murió por andar robando, andar en las drogas, en las fiestas, andar en el mal camino. Acordémonos que nuestras vidas están en la mano de Dios. Él da, Él quita, Él hiere y Él sana a su voluntad. Además de que es bueno de que nuestros hijos sigan el camino del Señor, usted y yo debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos
¿Cómo? Nosotros como padres debemos de dar el ejemplo en obediencia a Dios. Nuestros hijos no van a aprender del vecino. Nuestros hijos no van a aprender de la maestra. Tal vez sí les impregnarán cosas de las escuelas seculares donde ellos asisten. Pero la principal educación que nuestros hijos reciben, ¿de quién cree usted que es, mi hermano? De nosotros, de papá y de mamá. Si el hijo ve que papá y mamá es temeroso delante de Dios, nuestros hijos van a ser temerosos delante de Dios. Pero si usted y yo no damos un buen testimonio del temor de Dios en nuestras vidas, pues nuestros hijos no van a tener un temor delante de Dios. Vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que es Efesios, capítulo 6, versículo 1. En el capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La primera parte dice: hijos, obedezcan a sus padres. La orden es bien simple. La acción no conlleva otras cosas. Es simple. Obedezcan a sus padres. Esto no solo significa que el niño tiene la responsabilidad de obedecer, sino como nosotros como padres también tenemos la responsabilidad de enseñar la obediencia. Esto es una de las tareas más importantes que usted y yo tenemos como padres. Nosotros no necesitamos que nuestros hijos se enseñen a ser desobedientes. Todos nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos siempre a hacer lo malo. Por eso es que el niño, por naturaleza, es desobediente. Chéquelo usted, si usted tiene... Yo sé que todos cerca de nuestra familia tenemos a alguien de 1 o 2 años, donde se supone que estos bebés son puros, no hay maldad en sus corazones. Pero dele una orden bien simple a ese bebé, dile: no agarres, y usted vea cómo el niño instintivamente agarra. Los psicólogos dicen: es que el ser humano no procesa la palabra no. La verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa viene impregnada en nosotros. Y el niño como tal también lo trae. Entonces nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer. Nosotros como padres primeramente tenemos que obedecer a Dios. Nosotros como padres tenemos que darles el ejemplo a nuestros hijos que le obedecemos a Dios. Imagínese usted, gracias a Dios a muchos de nosotros ya nos ha librado el Señor de esa vida que llevábamos. Espero que en nuestros corazones así sea. Pero si no, mi hermano, imagínese que yo le diga a mi hijo: ¿sabes qué? No es bueno tomar. Y yo todavía escondidas, o qué tal si soy tan sinvergüenza que ni escondidas me echo unas. Pues no estoy siendo obediente a Dios. No le estoy dando ese buen ejemplo a mi hijo delante de Dios. ¿O qué tal si yo soy todavía más insensible delante de Dios y yo ando con la mujer ajena? Cuando la palabra de Dios me dice que no puedo ni poner mis ojos en la mujer ajena. Y mi hijo me ve. Y luego nos preguntamos: es que yo no sé por qué mi hijo es rebelde. Yo no sé por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia. Hermano, es bien simple. ¿Qué ejemplo estoy dando yo en mi casa? Usted me ha de decir: no, espéreme, hermano, es que la palabra de Dios dice que los hijos no heredan los pecados de los padres, ni los padres de los hijos. Muy cierto, mi hermano. El día que a usted y a mí el Señor nos tome a cuentas,
va a ser en persona y cada uno. Es muy cierto. Pero aquí en Efesios capítulo 6 nos está invitando el Señor a que usted y yo eduquemos a nuestros hijos con ejemplo. Y un ejemplo que viene para mis hermanas está precisamente allá atrásito en Efesios capítulo 5 versículo 22. Y es muy citado por nosotros, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted me va a decir, ya va el hermano contra las hermanas. No, fíjese que aquí hay algo peculiar. Este versículo termina como al Señor, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y fíjese cómo en el capítulo 6 versículo dice, obedecer en el Señor. ¿Sí se fija cómo está implícito o impregnada la presencia de Dios en la obediencia? Que yo como esposo, que mi mujer como mi esposa y mis hijos debemos de tener una obediencia delante de Dios. Dios es el centro de nuestros matrimonios, o debería de ser. Mi hermano, si tú piensas que eres la cabeza de tu hogar, sí. Pero con eso conlleva que tú debes de tener un mayor ejemplo y mejor ejemplo de tu temor de Dios en tu casa. Mis hermanas, aquí es muy clara. La sujeción no quiere decir que mi hermano vaya a sacar un látigo y paz. No, la sujeción es en amor. Usted y yo estamos sujetos a la presencia de Dios en amor. Es muy cierto, más adelante lo vamos a ver, donde dice que Dios al que ama disciplina. Sí, pero es una disciplina en amor. Usted y yo debemos de entender que la disciplina en el Señor es en amor. Continuamos, mi hermano. Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y fíjese cómo termina el 6.1. Porque esto es justo. No pregunta si nos parece, no nos pregunta si estamos de acuerdo. El Señor nos dice, esto es justo. ¿Qué es justo? Honrar a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Significa que cuando nosotros somos pequeños, obedecemos a nuestros padres. Pero cuando usted y yo ya formamos una familia, debemos de honrar, porque usted ya no va a pertenecer a esa cabeza que es su papá. Usted pasa a ser la cabeza de su hogar. Pero como tal, le debe una honra a su padre en respeto, en tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta, no hacer lo que su padre diga. ¿Por qué? Porque usted ya es una cabeza de hogar, usted ya debe de tener una comunión en Dios, usted ya debe de ser un hombre de Dios a esas alturas. Cuando la familia no está bien, cuando no entendemos esto, que Dios debe de ser el centro de nuestras vidas y que estamos nosotros para obedecer a Dios nuestro Señor, viene una decadencia familiar. Cerca de su casa muy seguramente se encontrará, o en la calle simplemente vemos, yo sé que usted conoce a aquel amigo que su papá era pues drogadicto, ratero, y vemos que el hijo vuelve a hacer lo mismo que era el papá, y que él ya tiene hijos y que va por los mismos caminos. Es porque no hay la presencia de Dios en nuestros hogares. Por eso es tan importante
que usted y yo demos ese primer ejemplo en la vida de nuestros hijos. En amor. Yo sé que Dios nuestro Señor nos llama la atención y yo sé que usted y yo hemos pasado algunas pruebas donde el Señor nos ha jalado las orejas. Pero es porque nosotros estábamos desviándonos del camino del Señor. En su amor el Señor nos volvió a traer ante su presencia. El Señor nos dijo: hey, tú eres mi hijo, quiero que me obedezcas. Te estoy regalando la vida eterna. Solo me tienes que obedecer. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor nos pide. En el 6:2, el final dice: es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué es tan importante la promesa? Mi hermano, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir en gozo, necesitamos estar bien delante de Dios, necesitamos agarrarnos de Dios, ser obedientes a Dios, mi hermano. Pero nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos, debemos de impregnar, aplicar y estar seguros de que el amor de Dios está en nuestros hijos. La misma palabra de Dios dice que nosotros sabemos dar buenas cosas buenas, cuanto más Él. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, sean prósperos, sean felices, tengan un buen esposo, una buena esposa, esposo, tengan una buena familia, hermano, es el momento. Ahorita usted y yo estamos más tiempo en casa debido a esta pandemia, pero estos son tiempos que el Señor nos está regalando. De nada sirve, mi hermano, si tú aquí en la iglesia eres el mejor hermano, pero en tu casa no lo eres. Yo regularmente siempre les digo, cristianos somos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la oficina. Debemos de ser mejor que la vitacilina. La felicidad, la integridad de nuestras casas, de nuestros hijos, dependemos primeramente de Dios y depende del ejemplo que usted y yo demos. Aquí Pablo hace especial énfasis en el 6:2 y dice: es el primer mandamiento con promesa, refiriéndose a Deuteronomio. Bueno, yo tomé el de Deuteronomio 5:16, pero acordémonos que también está en Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí en Deuteronomio 5:16 cambia. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí entra donde yo ya le dije, no es si quieres, no es si puedes, no es si te parece. Es algo que Dios nos manda. Muchas veces lo leemos y, sí, pues para que me vaya bien lo honro. Y no honramos. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque somos desobedientes, porque ya cuando crecemos ni nos acordamos de nuestros papás, o como papás ni nos acordamos de nuestros hijos. En nuestra sociedad, mi hermano, si usted, que Dios no lo permita, se separa de su esposa, bueno, pues se divorcia. Pero de los hijos no nos podemos divorciar. Nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos. Desde que nacen, y si a usted primero Dios lo toma en cuenta, bueno, pues hasta que Dios lo tome a cuentas a usted. O si a su hijo, pues hasta que Dios lo tome a cuentas a su hijo. Pero su hijo siempre, siempre va a ser su hijo. ¿Sí me explico? Aquí, por eso tomé Deuteronomio 5:16 y me llamó la atención esto. Dice, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Normalmente nosotros somos muy permisibles, mi hermano, pero si nosotros queremos que la bendición de Dios sea derramada en nuestras casas y en nuestros hijos, debemos de empezar a ver esto que el Señor nos demanda. ¿Quién de usted no quiere el bien para sus hijos? Yo sí quiero el bien para mi hija, para mi hijo. Yo quiero que sean buenos cristianos, primeramente, y también que sean buenos hombres en lo secular donde ellos se desarrollen. Pero créamelo, porque el Señor no se equivoca y porque el Señor no miente. Si usted y yo logramos, con la voluntad de Dios y poniendo a Dios al principio y primero antes que nada, delante de nuestros hijos, les enseñamos el amor, el temor, la confianza en Dios, mi hermano, créamelo, que nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Es muy triste ver, a mí me ha tocado y seguramente a usted también, cuando va al centro comercial a hacer su mandado, o al mercado, o al tianguis. Es muy común ver cómo los niños hacen berrinche, patean a los papás, al papá o a la mamá, se tiran al piso. El Señor nos permite dar una corrección. Yo sé que usted o algunos no van a estar de acuerdo, pero no tiene que estar de acuerdo conmigo. Tiene que estar de acuerdo con Dios, lo que Dios nos pide y lo que Dios nos permite hacer para educar a nuestros hijos. Hemos llegado a ese nivel de ser muy permisibles con nuestros hijos. Y como yo le comentaba, si usted es contemporáneo mío en la edad, acuérdese cómo eran nuestros padres. A mí, más de alguna vez, mi madre me sobó las pompas. Yo era terrible. De verdad se los digo delante de Dios. Y gracias a Dios por esa mujer que todavía está viva, yo creo que soy este hombre que ahora soy. Me enseñó lo bueno a buena manera. Porque cuando rezongué, me dio. Cuando no obedecía, me daba mis nalgadas. Y eso me enseñó a obedecer a mi padre y a mi madre. Y hasta el día de hoy yo voy y con respeto los veo. Porque desafortunadamente ellos no están en el camino del Señor. Yo espero que algún día en su misericordia Dios cumpla su promesa y que ellos estén en las plantas de Dios. Pero a medida de su entendimiento que Dios les dio, me corrigieron, me hicieron un hombre de bien. Oportunidades tuve de andar en el alcohol, en las drogas, con las mujeres, con la mujer ajena. Pero Dios guió mi vida y guió a esas dos personas, que es mi papá y mi mamá, para educarme como un hombre de bien. Ahorita, desafortunadamente, mi hermano, a medida que se ha evolucionado esta sociedad, ya vemos los derechos humanos y los derechos de los niños. Y sí, los niños tienen derechos, pero también tienen obligaciones, secularmente hablando. Pero si usted y yo ponemos por delante la palabra de Dios, usted y yo estamos obligados a corregir al niño, a instruirlo en la palabra del Señor, a instruirlo en un hombre de bien. Y si es necesario, mi hermano, yo le invito a que lea la Biblia y va a ver que ahí Dios le permite sobarle la pompa a su hijo. ¿Cuántas veces sean necesarias? Porque va a ser de la forma en que vamos a instruir, a corregir y a guiar nuestros hijos por ese camino que Dios manda. Como referencia que he estado tomando la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí, son 10 mandamientos. Para fines de estudio, originalmente, bueno, no original, sino se está tomando los 4 primeros
como que son en base a Dios, y los otros 6 son para las relaciones personales. Y precisamente el quinto, que es de honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra, es donde empieza esa instrucción que Dios deja en esta ley para la convivencia humana. Por eso Pablo lo resalta, por eso Pablo pone en especial énfasis en esta carta, porque es donde empieza la instrucción de Dios para que usted y yo convivamos como seres humanos, como Dios quiere, como Dios manda en nuestras vidas, mi hermano. Espero, hermano, que usted en su corazón el día de hoy el Señor le dé ese entendimiento que sí, tenemos que hacer que nuestros hijos nos obedezcan, pero con nuestro ejemplo. Si yo como padre de familia soy obediente para con Dios, mi hijo va a ser obediente para conmigo. Pero si yo como padre no obedezco a mi Padre Dios, pues ¿cómo voy a querer que mi hijo me obedezca? Es bien simple. Por eso es tan importante este detalle. Es tiempo de corregir a nuestros hijos. Si usted no lo ha hecho, es tiempo de empezarlo a hacer. Si ya lo hacemos, tenemos que continuar. ¿Cuándo acaba nuestra responsabilidad como padres? Hasta que usted entregue a su hijo o a su hija para que se una su vida con otra persona. Ahí terminó su responsabilidad de educar a su hijo. De ahí en adelante usted solamente puede ser un consejero cuando su hijo se lo solicite o su hija, mas no tiene que imponer su voluntad en sus hijos, porque ya usted tuvo la oportunidad de educarlos, de criarlos conforme a Dios. Gracias a Dios, vamos a continuar. Vamos a ver el 6.4, que yo le dije en un principio que si nos alcanzaba el tiempo lo veíamos. El 6.4, ese va específicamente dirigido para usted y para mí, mi hermano. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo tenemos que criarlos, mi hermano? En disciplina y amonestación. ¿Y cómo termina, mi hermano? Del Señor. No tuya, del Señor. Y si la molestación tiene que ser del Señor, y si el Señor a usted y a mí nos permite ajusticiar a nuestros hijos en las pompas, Dios se los permite, mi hermano. Dice, no provoquéis, la primera parte, a ira a tus hijos. Nosotros, mi hermano, muchas veces llegamos a hostigar, llegamos a cometer errores porque somos humanos, pecadores, que nos equivocamos. Pero debemos de tomar en cuenta que nuestros hijos también tienen sentimientos, también tienen ideas. Cuando usted vea que su hijo está haciendo algo mal, hable con él. Nuestra actitud primaria que hacemos es enojarnos, airarnos, y muchas veces nos exasperamos y contestamos abruptamente, enojados. Pero yo le digo lo que dice, les recuerdo lo que dice ahí atrásito en Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces, mi hermano, cuando ves que tu hijo ya cuando es adolescente o joven comete algún error, mi hermano, es más fácil que nos enojemos. Es más fácil que contendamos con ellos. Es más fácil que lejos de traerlos al amor de Dios, los alejemos. Tú has escuchado, yo estoy seguro que muchas veces has escuchado que tu hijo dice, te llega a decir, uy, eso que eres cristiano y ve cómo te pones.
He aquí donde entra nuestra prudencia, donde debe de entrar, mi hermano, más bien dicho, nuestra prudencia, nuestro amor para con nuestros hijos. Si nuestro hijo hizo algo mal, mi hermano, yo te invito a que lo platiques. ¿Es difícil? Sí. Si tan simple, cuando vas en la calle y se te cierra otro carro, lo primero que haces es, ¡ay! Se metió. Y algunos otros hasta otro improperio dicen. Pero aquí es donde ya debe de salir tu ejemplo en el Señor, tu amor, tu paz, tu gozo, tu benignidad en el Señor, tu autocontrol que el Señor te ha dado. Dice, no provocar a ira a nuestros hijos. Debemos criarlos en disciplina y en amonestación, mi hermano. ¿Qué significa esto? No es simplemente regañarlo, mi hermano. En disciplina y amonestación. ¿Cómo en disciplina y en amonestación? En disciplinarlo, en enseñarlo, en corregirlo, en instruirlo, en hacerlo ver lo que él está haciendo mal, mi hermano. No nada más que te enojes, que te exaltes y que grites y que manotees y que golpees. No, mi hermano. Es agarrar y decir, a ver, mira, estás haciendo mal. ¿Por qué estás haciendo mal? Pues por esto, por lo otro. Si el hijo no tiene suficiente temor a Dios y llega con aliento alcohólico, pues ok, te vas a enojar y le vas a gritar y todo. Pero yo te recomendaría una sugerencia es, siéntate, a ver, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ese ejemplo te he dado yo. Mira, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pues primeramente físicamente, y es tratar de enseñarle que no es el buen camino. Con el ejemplo, mi hermano, pero si tú haces lo mismo, pues yo primero te invito a ti a que busques el camino de Dios, que corrijas tu vida para que tú puedas traer a este camino a tu hijo. Algunos han de decir, uy, pues ¿de quién está hablando? De ti, de mí, mi hermano. Te pongo un ejemplo, como muchos otros te puedo poner. Pero aquí el Señor nos invita a instruir a nuestros hijos, a traerlos al camino de Dios. Tú has vivido, yo lo sé, has contendido con tus hijos y cuando has gritado, has manoteado, has insultado, no has conseguido nada. Has conseguido que tu hijo se aleje más de Dios, se aleje más de tu casa y que vaya y encuentre lo que allá afuera le ofrece. Yo te invito a que reflexionemos en el Señor. Yo no estoy exento, mi hermano. Y tal vez esta palabra primeramente es para un servidor. Pero te invito a que busques a tus hijos. Que los instruyas con tu ejemplo, que los enseñes, que les llames la atención en amor, como Dios lo hace con nosotros todos los días, mi hermano. Terminamos, mi hermano, con Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11. Aquí el Señor nos da una instrucción de cómo Él es con nosotros y cómo nosotros deberíamos de ser con nuestros hijos. El 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Ves cómo el Señor es primero en tu hogar? Antes que tú como cabeza de hogar, mi hermano. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, por el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si tú amas a tu hijo, disciplínalo. Pero enseñándolo con ejemplo, con amor en el Señor. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si lo tienes que corregir físicamente, en amor, mi hermano, no airado. Cuando estás enojado, tu fuerza es más y puedes causar un daño físico.
Por eso es tan importante que sea en amor. El 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque hijo es aquel a quien el Padre disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. No somos hijos de Dios. Es necesario la disciplina, porque si no, hermano, nos vamos por ese mal camino, nos perdemos de la presencia de Dios y no somos hijos de Dios. El 9, por otra parte tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 10, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. El 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causar gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es necesaria la disciplina para dar un fruto apacible, para ser agradables delante de Dios. Tenemos que ser ejercitados, entrenados en la palabra de Dios y en nuestra vida secular. En 2 de Timoteo 3:16, si usted no sabe cómo instruir a su hijo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres que tus hijos sean justos y estén entrenados para toda buena obra, instrúyelos en la Escritura, en la Biblia, mi hermano. Que Dios en su misericordia el día de hoy, mi hermano, nos haya hablado que nosotros tenemos que ser ese ejemplo en nuestros hijos. Vamos a orar, mi hermano, para despedirnos delante de Dios. Bendito Padre, Señor mío, gracias te damos en este día, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia que es infinita, Señor. El día de hoy, Señor, tú nos has hablado. Permítenos, Señor, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones. Que seamos hacedores de ella, bendito Padre. Que seamos esa cabeza de hogar, ese amor, ese ejemplo para con nuestros hijos, para con nuestras esposas, Señor. Que tú, Señor, seas el centro de nuestra familia, de nuestras vidas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a regresar a ese buen camino, a regresar a tus sendas de justicia, bendito Dios. Gracias, Padre, te doy por la vida de todos mis hermanos, por todo aquel que escuche este mensaje, Señor, que tú en tu misericordia, si tienes a bien alcanzar a un corazón el día de hoy, Señor, que tú lo llenes de tu paz, de tu amor, que Él venga a ese arrepentimiento, Señor, que Él busque una iglesia, Padre, donde reunirse, que Él confiese con su boca, Señor, que tú eres el Señor y Salvador, que fuera de ti no hay nada para nosotros, Señor. En esta noche, en este día, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, y lo guarde en su hogar y a su familia. Que Dios bendiga su trabajo, su negocio, su alacena. Que Dios derrame de su santidad y de su sanidad en sus vidas. Que Dios le bendiga, mi hermano. La